Hola mis queridos y fieles seguidores, de verdad muchísimas gracias una vez más por estar aquí en mi canal de YouTube Bloque 2B y sobre todo en mi podcast. No somos famosos, pero sí importantes. En esta oportunidad tengo dos invitados muy pero muy especiales y muy queridos por mí. Les cuento que hace aproximadamente 18 o 20 años tuve la oportunidad de personificar a un gran personaje de la Biblia, como lo es nuestro Señor Jesucristo. Y estos dos compañeros también fueron parte de esa experiencia tan gratificante. Jesús Salazar y Josian Ramírez, los compañeros que una vez pertenecimos al grupo de teatro Sonrisa de Dios, vamos a estar comentando cuál fue esa experiencia, esa maravillosa experiencia y cómo fue nuestra preparación para que esto se diera y llegáramos a transmitir todo lo que pasó nuestro Señor Jesucristo en un Via Crucis, en el Via Crucis viviente. Así que este video, este podcast lo hicimos con todo cariño para todos ustedes. Muchísimas gracias y este podcast comienza así. Bueno, comenzamos, señores. Bienvenidos, mis hermanos. Bienvenido Josian Ramírez, Jesús Salazar. Gracias por acatar esta invitación a mi podcast. No somos famosos, pero sí importante. Josian, te debo el obsequio. Jesús ya lo tiene. Enséñalo, por favor. A ver, de una vez, de una vez. Oye, chamo, yo pensé que iba a haber suspenso, ¿sabes? Bueno, no, Ya, te debo. Después me pongo en contacto contigo ya va. para mandarte el obsequio. Que sea, que sea en suspenso. Ya va, ya va. Ya va, ya va, ya va, ya va. Ya va, ya va, ya va. ¿Verdad? Mira, a ver. Pero estamos Ajá. pero voltealo, pues. Y del otro lado. Del Ah, otro lado. vale, vale, está bien. De, Pero, como de tanta espera, ya me tomé toda esta taza de café. ya. Bien. Bueno, como les decía, bienvenidos a mi podcast. No somos famosos, pero sí importantes. Gracias. Eh, Gracias a todas las personas que se están conectando. Si quieren hacer alguna pregunta al final del programa, yo les voy a decir, hagan preguntas y con gusto nosotros tres los vamos a contestar porque el programa se trata de una experiencia que vivimos nosotros tres. Resulta que yo conozco a estos dos seres, Jesús Salazar, el que tiene el fondo morado, y Josian Ramírez, que es el del fondo blanco. Yo los conozco a ellos porque nosotros fuimos integrantes de un grupo de teatro en una iglesia católica y tuvimos la oportunidad de representar a un personaje muy importante y magnífico, me atrevo a decir, más que magnífico, yo creo que no existe palabra de definir la representación de Jesucristo. Entonces, creo que Joseph fue el primero que hizo la representación, después seguí yo y después Jesús. Sí, creo que así fue el orden, ¿no? Creo que sí. Sí, creo que fue así, Sí, más o menos. El, Joseph, fuiste. De hecho, yo creo que sí. Yo sería el último, ¿no? El que hizo Sería. sí, ¿Quién fue yo el último? creo. Yo creo que yo Sí, fui el sí, último. Creo que Jesús. sí, fuiste Yo, Jesús. Pero, si no me equivoco, creo que yo fui el último. Bueno, de esas temporadas. sí, yo sé en qué año lo hice. Oye, no me acuerdo. Pero Eh, ¿qué te voy a decir algo? ¿Cuánto tiempo? Fue hace 20 años, ¿oíste? Yo estaba sacando cuenta y fue hace Creo, 20 años que hicimos esa representación. Ah, yo sé, ¿en qué año? ¿No te acuerdas en qué año lo hiciste? yo creo que fue en 2005 o si no fue en 2006. Pero después entre esos años. Pues sí, hace más de 20 años ya. Sí, fue hace 20 años. Yo sí me acuerdo que fue, no,
Yo, yo lo hice en el 2004 y en el 2005, porque me acuerdo que mi tía falleció el día anterior cuando yo iba a hacer la representación. Yo me acuerdo de eso. Una tía que tuvo cáncer de cerebro y ella falleció un día antes de la Mm, representación. O sea, si tú lo hiciste el 2004 y el ah, 2005, y yo si recuerda que es el 2006, quiere decir que No, no, ¿qué fue el no, 2007? no, ¿Ah? tuve que haber sido antes porque yo fui el primero. Tuve que haber sido antes porque yo fui el Ah, primero no, cuando hicimos los perdón, Via perdón. Cruz. Tú antes, exacto, antes del 2004. exacto. Debió haber sido 2004, 2004, 2003, supongo. O- Más o menos entonces. Tú tuviste que haber sido 2002, 2003, más o menos. Porque yo fui Sí, 2004, 2005. aquí, bueno, por ahí. Entonces Habría tú que fuiste buscar, 2006, Sí, hace 2005. bastante tiempo. habría que buscar la documentación ahí de fotográfica. Mi hermano debe O tener alguien, esa. o alguien Sí, del hace bastante grupo, tiempo. alguien del grupo que esté conectado que nos diga que si nos puede corroborar esa información. Bueno, pero les digo una cosa, ese personaje realmente, yo quisiera saber, yo creo que esa va a ser creo que una de las primeras preguntas, ¿no? No, primero, ¿cómo te otorgaron ese personaje? O sea, vamos a hacer un Via Crucis y bueno, vamos a elegirlo a él, punto. Por lo menos en el caso de Joseph, que es el Estamos yendo a primero. la cámara de la fija. Por lo menos en el caso de Josian, que fue el primero, ¿cómo fue eso? ¿Tuviste que hacer un casting o simplemente te vieron y tú no, eres tú, vente? No, lo que pasa es que, bueno, en mi caso vamos a decir lo que fue una adjudicación directa, podemos llamarle de esa forma, porque en ese entonces no había el grupo de teatro, no estaba todavía constituido el grupo de teatro en la iglesia de Divino Niño, y nosotros surgió la idea de hacer un nacimiento viviente. Entonces se hizo el nacimiento, ¿ok? Y después de que hicimos el nacimiento viviente, recuerden que ahí estaba Tomás Guillén, que en realidad fue el fundador el que tuvo la idea, nosotros estuvimos ahí con él, pero el que tuvo la idea de crear el grupo de teatro fue, nosotros teníamos el oratorio de los niños, que era donde hacíamos la jornada con los niños más necesitados, donde hacíamos los atendíamos, de allí salían los planes vacacionales, también asistíamos a la pastoral juvenil, pero no había un grupo de teatro formado. Entonces se hizo el nacimiento viviente, vamos acá, para acá, se hizo el nacimiento viviente y después de eso, el nacimiento viviente, como fue la primera vez que se había hecho aquí en la iglesia, gustó mucho, también impactó, conectó con la gente. Y Tomás dijo, bueno, ya que hicimos el nacimiento, que fue en diciembre, ya de aquí viene Semana Santa, ahora vamos a plantearnos un Vía Crucis. Y aquí está quien va a ser Jesucristo. Desde ahí me dijeron, desde diciembre, desde, año, desde hace año anterior. Entonces, eh, de ahí, yo pensé primero que era broma, que no se iba a hacer un Via Crucis viviente, no sabía, lo tomamos así como broma, pero después fue tomando ideas, como el Via Crucis, perdón, el nacimiento que gustó mucho, se planteó la idea del Via Crucis y de allí se hizo el Via Crucis viviente. O sea, empezamos con el nacimiento, después se hizo el Via Crucis y después que también el Via Crucis sí también impactó, conectó con mucha gente, de allí se decide crear el grupo de teatro que todos conocemos, el grupo de Ahí teatro en la iglesia Virgen, fue o del que hicimos parte. ahí fue Ahí, sí, allí fue donde nació. Ya con el grupo que estábamos allí, de la pastoral, del oratorio, y bueno, creamos el grupo de teatro y ya empezamos a hacer todas las obras ya más recurrentes, pero nació o sea, el grupo nació desde el Ah, nacimiento, claro. como decirlo de esa forma, Valga la nació del redundancia. nacimiento. Y, exacto. Nació de la. exactamente. Y luego de Se Que fue eso, creó la del nacimiento. exacto, exactamente. Y luego de eso vino el, el Via Crucis viviente. Y de allí se crea el grupo de Ya. teatro. Porque al principio, como les mencionaba, al principio yo pensé que iba a ser una broma, que no se iba a dar.
De hecho, para hacer el nacimiento tuvimos, la primera vez tuvimos muchísimos contratiempos, porque obviamente era la primera vez que se hacía, no teníamos eh, la indumentaria, no teníamos absolutamente nada, porque no existía un grupo como tal. Y si para el nacimiento del vientre fue un reto, imagínate para el Via Crucis, fue un reto, que te digo, el doble, fue como triple. Había que hacer muchísimas cosas más, correr contra el tiempo, nos preparamos casi que desde enero hasta la Semana Santa y en algunas cosas no logramos llegar al tiempo, pero salió muy bonito y se conectó con la comunidad y de verdad fue una muy buena experiencia. Sí. Bueno, yo en mi caso, vamos a ir por orden de jerarquía. Bien. Josian, mi persona y tú. Y eso. No, yo en mi caso era porque creo que fue Tomás el que dijo, vamos a dejar descansar a Josian y ya que tenemos a Ronald, yo creo que más que todo fue por la altura. Por la altura ¿sabes? Que siempre es como como una etiqueta de Jesucristo que tiene que ser alto, de tez morena y eso. Entonces, Tomás fue el que dijo, vamos, para dejar descansar a Josian, vamos a agarrar a Ronald a hacer Vía Cruz. Y bueno, yo dije, vale, sí, me gustaría. Y ahí fue. Fue sumamente corto yo dale. Sí, yo creo que para el personaje de Jesucristo no hacían casting ni nada. Simplemente decían tú y ya y listo. Y la persona decidía si sí o si no. Sí, no creo. No. Ah, sí, bueno, por lo menos en mi caso fue así. Y en el caso tuyo, Jesús. Bueno, yo creo que a mí me tocó fue porque creo que no había más nadie que, que se atreviera a hacer otra vez el papel de Jesucristo. Y de repente también, como lo dices tú, pues no cumplían con digamos, con las características, y no quiere decir de que yo también, que yo cumplía al 100% con las características, porque para aquel entonces yo no estaba tan gordo como ahorita, tan gordito, pero tampoco estaba tan flaco. Ya. Y de verdad que sí fue un reto en cierta parte como que hacer un poquito de dieta, ¿sabes? ¿No? Y también que si hace crecer La la barba. barba, el cabello y esas cosas para más o menos allí, tú sabes, Sí, que medio parecerse. al personaje. Ajá. Yo creo Pero, que ninguno era como que el retrato vivo así de la imagen que todo el mundo conoce de Jesucristo, ¿no? Y sin embargo, yo me acuerdo que yo le dije al padre Belta Pérez, yo así, pero yo no sé qué voy a hacer con el cabello porque yo no tengo el cabello largo. Y el padre Belta Pérez me dijo, es que tú no sabes cómo realmente fue Jesucristo, nadie sabe, porque ¿quién te dice a ti que Jesucristo fue gordo o fue blanco o tuvo el cabello corto o era calvo? correcto. Entonces, él sí me decía, era el que yo pienso que más se parece a Jesucristo es Josian, porque si tú te pones a ver las facciones de esas personas que viven en ese continente, son más o menos de la tez del color de Josian. Y Color, entonces, ajá. pero uno no puede saber eso. Él me lo dijo el padre Berta Pérez. Me acuerdo clarito cuando le pregunté eso y él me contestó así. O sea, como el Wow. padre Berta Pérez es tan sincero, Lo que pasa, siempre lo que pasa es que Lo que pasa es que nos han pintado siempre, como quien dice, un Jesucristo con barba, un Jesucristo con cabello largo, y esa es como quien dice la imagen que tiene las personas, pues, de Jesús, pero como lo dices tú, pues realmente no se sabe. especifica, no se sabe, pues, todavía, como lo dices tú, pues, porque no sabemos si era alto, bajito, delgado, Exacto. gordito. Pero se supone, mira, sabes que hay una cuestión que estuve leyendo en una oportunidad, creo que fue un documental, y fíjate que de repente ni siquiera, creo que Jesucristo no fue ni siquiera tampoco tan delgado, porque de acuerdo a la profesión de él, que era carpintero, y se supone que para esa profesión, él, se supone que era más o menos un poco robusto, pues. Ujú. Eso lo leí en una oportunidad. Ahora no sé si será cierto, pues. Me imagino, no sé, por el tema será de cargar las maderas, las herramientas, las cosas, pues no sé si era así en realidad. Pero es así, Sí, que pues. era un trabajo de Exacto, mucha actividad física. exacto, mucho esfuerzo físico, correctamente. ¿Y tú, yo Esa era, estás de acuerdo con lo que te enseñó?
Sean, habla. Intégrate, anímate. No lo escucho ahora. Ay, madre. No jodas eso. Ahí me Ahora escuchas. sí, Yo ahora sí. sí. Ahora sí, dale, ahora sí. Quería interrumpir, lo que les decía era que yo recuerdo que en ese entonces estaba el padre José, que también en la iglesia, y él también mencionó lo que dijiste tú, Ron. Él decía, mira, por la ubicación geográfica donde estaban, debería ser como estás tú, o sea, con ese color de piel, y no pude tener tanto el cabello largo. ¿Qué me dijo el padre José? Que la imagen que nos pintan de Jesús es muy europea. La imagen de Jesús fueron modificando a través de los siglos y la llevaron hacia Europa. Entonces, esa es como que europeanizada, podríamos llamarlo, así como decir esa palabra, no existe, pero esa, Ya, de ok. esa forma. La llevaron hacia la parte europea y esas facciones son las de gente de Europa, por eso es que lo ven de esa forma, o sea, lo pintaron de esa forma. Que él me comentaba que bueno, no sé si te acuerdas de ese padre de Jesús, el padre José, cuando éramos monaguillos, ese padre era el padre Sí, con sí. nosotros ahí, y él me imagen de Jesús que nosotros conocemos actualmente fue cambiando a través de los siglos. Que no es, esta imagen que nosotros que vemos no era la que se mostraba antes. Y se fue cambiando a medida que la iglesia se fue llevando hacia el occidente, hacia Europa. Y se fue cambiando para conectar con las personas de ese continente, de esa parte. Y bueno, nadie, como dicen ustedes, no sabemos a ciencia cierta cuál es la facción de, de Jesús hoy en día. Y, y bueno, de verdad que para nosotros hacer ese papel, bueno, digo nosotros, pero para mí hacer ese papel fue algo bastante significativo, primero de buena preparación, como también dijo Jesús Salazar, Jesucristo, debió haber sido una persona robusta, porque obviamente es carpintero. Si no es un carpintero, no, no es de contextura tan delgada y tiene bastante fuerza. Y de hecho, no sé si también lo mencionaba antes, pero Jesús es el que se le atribuye el invento de la silla, Ah, de la sí. silla Eso lo he de Sí, escuchado. sí. Exactamente. a Eso él. también lo escuché yo. Se comía o parado o se comía sentado en el piso. Y a Jesús es que se le ocurrió, o sea, se le atribuye el invento de la Mm. silla. Entonces, eh, bueno, no debió haber sido tan delgado, debió haber sido una persona robusta y con bastante fuerza por la profesión que A tenía lo en mejor ese tenía momento. hasta las manos callosas y las uñas sucias. Es así. Claro, Sí, porque si te pones a ver, mira, ve, aquí por ejemplo, nosotros conseguimos, por ejemplo, si un carpintero de profesión consigue la madera, va automáticamente a un lugar, pues ya la madera está lista. En cambio, anteriormente no, anteriormente tenían que, me imagino yo, que ir a un lugar, cortar algún árbol, o sea, ellos mismos tenían que tratar esa madera, Todo, pues digo yo, todo, todo. ese es mi parecer también. No era que decir, bueno, voy allá a un lugar, a la tienda donde venden las maderas y voy a conseguir la madera lista. No, ellos tenían Le que, voy que tratar la le voy madera a decir al y de verdad. camión que me la traiga a la dirección tal y eso sí. Y que los mismos hombres me bajen la madera para yo poder trabajar. Exacto. Ya Sí, eso sí. antes no se veía. ese, Mira, ¿qué lo envían? nada de eso existía Mira, antes. Entonces, ¿en qué me lo envían? ¿En burro, en caballo? Sí. Sí. Bueno. entonces Bueno, bien, está bien, es verdad. Aclarado esta primera pregunta. Yo quiero leer unos comentarios que están por aquí. Dice Otaiza Oriana, hola, un corazoncito Jesús. Fue entre el 2007 y 2008. Ah, que tú fuiste a Jesucristo en 2007 y 2008. Ah, ok, Exacto. ok. Ya. hacia atrás, tú fuiste 2006, 2005 y yo tuve que haber sido 2004, Entonces 2003. sí, entonces yo fue 2004-2003. Por ahí fue la cosa. Exacto. Ajá, por aquí también escribieron otra cosa. Ah, se conectó Jesús, Humberto, hola Humberto, ¿qué tal? Y por aquí dice Betty 7394 Rodríguez, dice, hola, los amo. No sé quién es. Esa es mi mamá. Ah, esa es Beatriz.
Sí, ese es Beatriz. Hola, Beatriz. Dios los bendiga y los proteja, dice. Hola, hola. ¿Qué tal? Bueno, ajá. Sí, muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo se están sintiendo? Todo bien. Bastante bien, bastante bien. Por lo menos Pero tienen una cara de asustado, como si los fuese a fusilar, papá. aquí, ayer, Para nada. Yo me está ahí. Bueno, mira, Josian, vamos a continuar contigo porque viene la segunda pregunta. Dice, ¿cómo fue tu preparación? Más o menos para darte una idea. No sé, tú te basaste en otros personajes, leíste, viste películas. Bueno, para ese entonces todavía no había salido La Pasión de Cristo, que es la referencia que tienen todos ahora cuando hacen un Vía Crucis o cuando hacen de Jesús. Pero yo sí me leí que si los evangelios de Juan y el de Marcos son uno de los más descriptivos y vi las películas en ese momento. ¿Okay? Y también, bueno, saben que en la iglesia, en todas las iglesias, están las capillas, o como decirles, como unas placas que representan los Via Crucis, que salen en todas las estaciones. No sé si se acuerdan, en todas las iglesias siempre están esas placas. Y bueno, también yo veía esa imagen y bueno, más o menos sabía cómo representarla, viendo las películas anteriores también. Eh, Podía tener una idea de cómo representarlo. Y bueno, ya después de allí fueron los ensayos, saber ya que mientras me iba preparando con los ensayos ya sabía qué podía esperar un poco, ¿no? Ya. Y cómo podía ya irme preparando y mejorando un poco para entrar en ese personaje que no es fácil de llenar Rafa, y poder representar Capaz. y de poder presentarlo de la mejor manera posible y mostrar así sea, no sé, el 0.1% de lo que sufrió y que bueno, conectara con los que nos veían a nosotros en la iglesia. Llevar ese sentimiento a ellos. Esa fue la preparación. La tomé como referencia películas, los evangelios, y bueno, en la iglesia que estaban las imágenes, ya después de allí en los ensayos íbamos preparando más cosas, porque como iba a ser la primera vez, y al igual que el nacimiento, cada ensayo era distinto porque decíamos, mira, lo ensayamos y nos sale así, pero creo que si lo hacemos de esta manera puede mejorar. Ya después del primer año, ya sentamos una base y ya dijimos, bueno, mira, esto no funcionó. Ahora, a partir de aquí vamos a poner esto para llevarlo al siguiente nivel y que mejore. Y ya después de allí, cuando viste tú también, bueno, ahora ya hicimos estas dos cosas, ahora yo creo que podemos poner esta otra cosa y lo hacemos mejor. Por lo menos, yo sé que me estoy adelantando, ¿no? Al momento de cuando hicimos el diagnóstico, pero cuando nosotros empezamos la parte de la flagelación, nosotros en los primeros años no la mostrábamos al público porque no teníamos cómo ejemplificarla, cómo digamos, los efectos especiales, o el material, Sí, sí. o todo para hacer. Pero ya después del año, cuando tú lo hiciste, ya lo hicimos en vivo y eso conectó muchísimo más con las personas. Cuando lo hicimos con Jesús Salazar, también lo hicimos allí delante de la gente y entonces, yo recuerdo que cuando lo hicimos el primer año, la flagelación fue tras bambalinas. Yo entré, me prepararon y se escuchaban como que los golpes. Y no lo hicimos delante de la gente, pero cuando yo salí todo golpeado, o sea, ya me había mostrado golpeado y toda la gente se impactó. Y eso que no lo vieron. Ya. Y ahí la gente se impactó porque se había hecho, o sea, que se haciendo por primera vez allí en la iglesia, en la comunidad, y hubo gente, que yo recuerdo, que cuando me vieron que salí después de la flagelación, de los golpes, que se pusieron a llorar allí. No estaban, no eran parte del grupo de teatro, no eran parte del elenco, ¿no? Era parte del público que me vio y como que conectó y empezó a llorar. Entonces, y después de que sí se sentaron esas bases, ya empezamos a mejorar muchísimas más cosas, que bueno, que son las experiencias de ustedes y se las dejo a ustedes para que las Ya, cuenten. sí. Ya, sí, ya, bueno, en el caso mío, yo creo que yo tuve como la suerte, ¿no? Como la etapa mía como que fueron casi todos los medios para que fuese como más fácil, porque primero, lo que tú habías dicho, la película de la Pasión de Cristo, eso ayudó mucho a todas esas personas que empezaron a hacer Vía Crucis. Claro, porque te voy a decir una cosa, después que te hiciste los dos Vía Crucis, las demás iglesias empezaron a hacer Vía Crucis, porque ellos no hacían Vía Crucis.
O sea, es como que la Iglesia de Divino Niño fue la pionera en hacer los Via Crucis en esa zona, pues. Porque entonces Bellomonte empezaba a hacer su Via Crucis y todas las demás iglesias empezaron a hacer Via Crucis. Pero yo creo que fue el Sí, sí, primerito, sí. primerito, todo fue Josian, pues, el que debutó ahí. Entonces, yo tuve la oportunidad, yo me vi la Pasión de Cristo como 5 veces y yo decía, coño, y yo decía, pero ven acá, pero es que le falta algo, le falta algo. Y yo creo que allí yo fui como que viendo un poquito la conducta de Jesucristo. Porque también yo me leí un poco la Biblia, pero nunca llegué a entender qué realmente qué era lo que sentía Jesucristo allí. En cambio, en la Pasión de Cristo, en la película, yo sí veo una frase donde uno de los apóstoles, creo que es Pedro, que le dice a otro, que no me acuerdo quién fue, le dice, es que lo veo muy extraño porque está como asustado. Y ahí fue cuando yo entendí, yo dije, pero es que ven acá, es que este hombre estaba asustado y estaba dudando si hacía o no hacía la voluntad de Dios. O sea, que él decía, Dios mío, yo sé, me van a caer a golpe. Yo me imaginé, es como que cuando mi mamá me decía de pequeño, cuando llegue a la casa te voy a caer a golpe, te voy a caer a correazo. Así, yo dije, nada, aquí, ya, la agarré. Y la agarré. Entonces ya ahí empecé a trabajar la cosa, empecé a trabajar lo que era la manera, la manera como de meterme en el personaje y después empecé a trabajar un poco cómo proyectárselo a la gente. O sea, no, la cuestión está en que no lo vean como que no lo vean como una película, como un teatro, no. Vean el momento como si ustedes les está pasando a ustedes. O sea, ¿qué harían ustedes? Sabes que te van a matar, sabes que te van a torturar, sabes que te van a humillar, sabes que te van a escupir. Y más, tú sabes todo eso, pero el momento que llega, en el momento que te toca, ahí es cuando tú dices, Dios mío, ya va, yo sabía que me iba a pasar esto, pero yo creo que no sabía que esto iba a ser tan duro. Y en cualquier momento, él podía haber dicho, mira, no, ven a rescatarme que yo no voy a soportar esto. Y sin embargo, lo hizo. Pero ya esa es una parte ya más bíblica, más de evangelizar, pues, pero yo más o menos lo agarré. Pero esa frasecita que yo vi en la Pasión de Cristo fue la que me ayudó a más o menos materializar lo que Jesucristo vivió en ese momento. Ya después, lo demás, lo que era el maquillaje, el vestuario, ya eso no. Pero la parte psicológica fue lo que me perturbaba mucho para no cumplir con el propósito, pues. Ahora Jesús, cuéntame, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo te preparas? Mira, Ay, de verdad. disculpa. Ay, y también Priscila que me ayudó mucho a entender esa parte psicológica de Jesucristo. Ya, ahora sí. Sí, ¿te acuerdas que, bueno, mira, te iba a hacer una pregunta porque hay dudas allí, porque no recuerdo. Cuando, yo sé, por ejemplo, Josian, cuando lo hicieron la crucifixión, lo hicieron afuera, ¿no? Frente a la iglesia, ¿cierto? Las dos veces, Sí, sí, fue frente a la frente iglesia. a la Sí, iglesia las dos veces fue frente a la iglesia. Sí, sí. y En la en avenida. la avenida, ¿cierto? Y Ronald, Sí. Fue en el patio de la iglesia. con Ronald fue en el patio de la iglesia. Tú hiciste la representación, fue una sola vez, ¿no? No, yo la hice 2 veces. Dos veces también, en 2 años consecutivos, igual que Josian. O sea, Sí, 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 ¿ah? pero en la cada uno Sí, hizo 2 años, cada creo. uno hicimos 2 años. pero yo una sola vez. ¿Lo hiciste una sola vez? ¿Tú fuiste una sola vez? Sí, una sola vez. Pero, la pregunta es, Ronald, en los dos momentos de la crucifixión, ¿fueron en el patio de la iglesia o fue una en el patio y una adentro? Creo que fue una adentro, ¿cierto? No, las No, dos mías fueron en el patio. las dos fueron en el patio. Ya, listo. Entonces quiere decir que la que hice yo sí fue cuando la hicimos todo adentro, ¿cierto? Que fue Sí, que hicimos. La iglesia. pero Dentro de la Pero iglesia. tú le hiciste 2 veces porque Oriana está diciendo que tú le hiciste en el 2000, 2006, 2000, 2007, 2008. No, pero ella creo que se refería o sea, que lo hice entre esos, o sea, fue entre esos 2 años, pues, o 2007 a 2008. Creo que
que fue lo que ella se refería. Oriana, Pero mira, de Oriana, verdad, rectifica ahí, por favor, que está conectada. mira, pero de verdad que sí fue un reto, de verdad, porque no es un personaje como quien dice fácil, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros que, por ejemplo, estuvimos en teatro y esas cosas, estamos hablando que la mayoría de los personajes son personajes ficticios, ¿no? Pero, pero realmente aquí el reto era poder representar un personaje que realmente existió, ¿verdad que es cierto? Entonces, Sí, ahí era ese el reto, porque como tú decías, Ronald, no es solamente que sea una obra de teatro más, no, había que, como quien dice, conectar con el personaje para, para así también poder conectar con el público, ¿no? Que pudiera experimentar ese sentimiento, digamos, o ese momento que vivió nuestro Señor Jesucristo al momento de ser crucificado, toda esa cantidad de cosas. Pero de verdad que sí fue un reto bastante grande. Ahorita me estaba acordando que creo que fue el padre Arcángel, ¿no? El que estaba para aquel entonces cuando hicimos dentro de la iglesia y al padre como que dice le iba a dar como que le iba a dar algo porque cuando nosotros mandamos a hacer con la cuestión de la cruz, tuvimos que tuvimos que taladrar el piso de la de la iglesia, ¿te iglesia. acuerdas? Sí, yo Tuvimos de que acuerdo. wow, mi hermano, tuvimos que taladrar el piso de la iglesia porque eso fue una idea que se le ocurrió a Pipo. Bueno, y si después ve esta grabación, le mandamos un saludo a Pipo. Ese era el ingeniero. Uno de los ingenieros allí también, aparte de Tomás, de verdad que los efectos especiales que se fueron, digamos, diseñando allí, como decía Josian también, oye, fueron espectaculares. Pero hubo que taladrar el piso de la iglesia y colocar unos ramplus, unos anclajes, para poder fijar las bases que se habían mandado a hacer y posteriormente para poder colocar las cruces. Y no solamente eso, sino que también resistiera y no produjera un accidente, como lo vemos ahorita en las redes sociales. En estos días me reía mucho porque veía muchos viacrucis donde cuando colocaban o sea, elevaban la cruz y de repente la cruz o se caía el que estaba representando a Jesucristo. Mira, era un reto porque había que velar por la seguridad de, de la persona que estaba representando el personaje, porque eso digamos, implicaría una distracción al Sí. momento de hacer la representación y cortaría, como quien dice, la conexión ahí con el público. Entonces, había muchos factores que estaban influyendo allí en esos tras cámaras, digámoslo así, con la parte de la logística de todo eso, efectos, luces, mira, vestuarios, como decía Josen también. Mira, poco a poco yo creo que fuimos adquiriendo los vestuarios. ¿Te acuerdas, Josen? Fuimos comprando que si las telas, mandando a hacer los trajes. Mira, yo digo que a medida que fue evolucionando, digamos, el Via Crucis a través del tiempo, a través de los años allí, fue evolucionando con respecto a vestuario, efectos especiales. Yo me acuerdo que mira, una de las cosas que se le ocurrió a Tomás Guillén, no sé si recuerda, Josien y Ronald, me llamaba mucho la atención, era el látigo, ¿sabes? Con que flagelaban a Jesús. Sí. Que recuerdo que Era con lo Foami, diseñó ¿no? con Foami, ¿no? Era con Foami. Sí, Que sí. lo diseñó con Foami. Tenía como espuma, que la goma espuma tenía la sangre. Y cuando volteaba, dejaba la marca y ya se veía el efecto como que de verdad te estaba rompiendo. Sí. Y recuerdo que Cuando se Y, hizo y recuerdo que Tomás le colocaba, o sea, aparte de eso, no solamente de mojar las tiras, sino también de colocarla adentro, le colocaban un gotero, que a medida cuando lo fueran a encarelar, presionaban aquel gotero Sí. y
pudiera seguir impregnando las tiras de De Fuami. Y como lo hice yo, o sea, al momento cuando daban el golpe, se pudiera notar pues las marcas como que realmente estuviera dejando el la. Claro. Y las puntas las poníamos plateadas, recuerdan que representaban Ajá. como que el metal. Y de verdad que el efecto visual y sí era, sí impactaba. El efecto visual se veía así de lejos y cuando Mira, dejaba sangre, casi la gente veía, oye, ¿qué pasa? sí, Sí, era muy y como bueno. lo mencionaba también Ronald, una de las cosas, por ejemplo, en mi caso, sí me apoyé bastante con lo que fue la Pasión de Cristo, que hubo que verla varias veces, e inclusive cuando me tocó también hubo que hacer como quien dice, unas adaptaciones allí, digamos también más o menos como lo de la película, algunos extractos sí fueron de la Pasión de Cristo, por ejemplo, cuando estaba Jesús en el Getsemaní, cuando se aparece el que representa a Satanás. Yo me acuerdo que lo hizo Ángel el Chino, ¿te acuerdas? Él tuvimos que grabar allí unas voces allí como un poquito temerosas. ¿Ah? Alba. ¿Ah? Cuando lo hizo Alba, creo que fue cuando fue Ronald, lo hizo Alba también. Lo hizo Alba. Sí. Oye, Alba hizo de Satanás y creo que el Chino hizo de ladrón bueno. en esa oportunidad. Cuando yo actué. Sí, y bueno, y luego cuando yo lo hice, creo que sí, fue Ángel el Chino que hizo la parte de Satanás en esa oportunidad. Pero mira, de verdad que a mí o sea, yo recuerdo ahorita, cuando miramos atrás y vienen a recuerdo esos momentos, de verdad que uno se hace la pregunta, no sé si a usted le ha pasado, si se ha hecho la pregunta, oye, ¿cómo hacíamos nosotros de verdad esa obra de teatro? Que de verdad que yo creo que sí impactaron, como dice Josia, personas que, oye, se conectaban con la obra de teatro, porque era más que una obra de teatro, era que de verdad que las personas se conectaban allí con esa representación del Vía Crucis viviente, que veíamos personas que lloraban. No sé si vamos a contar algunas anécdotas, pero yo tengo una muy buena, que yo creo que se van a reír un poquito, pero quizás más adelante. No sé si la vamos a... Sí, yo creo que el Vía Cruz era lo más esperado en Semana Santa. Wow. Eso era lo que la gente estaba esperando. Claro, Exacto. obviamente habían las ceremonias de que si la bendición del agua, la bendición del fuego, las 7 palabras, ok. Pero el Vía Crucis como tal era lo que todo el mundo decía, que era, porque todo el mundo te preguntaba, ¿a qué hora era el Vía Crucis? ¿A qué hora es el Vía Crucis? ¿A qué hora es el Vía Crucis? Todo el mundo te preguntaba. De hecho, me acuerdo que como ya la iglesia, o sea, el primer año que le hicimos en la Divino Niño, se corrió la voz y venía gente del centro del puerto y se iban para la Divino Niño. Exactamente. Y había gente que era de otras comunidades y se iban porque, como decías tú, no hacían en otras iglesias, después las iglesias lo están implementando, pero había gente del centro del puerto que venían de Bellimonte y iban a ir al Divino Niño a ver Sí. y bueno, yo me acuerdo, bueno, no sé si ya de momento las anécdotas, también tengo varias anécdotas, pero no sé. Cuéntala. Ah, no, bueno, yo No, bueno, antes de pasar a ese punto de las anécdotas, yo lo que iba a decir era que la parte de tristeza, yo creo que a mí me ayudó mucho la primera vez que hice de Jesucristo, me ayudó mucho fue la muerte de mi tía, ¿no? Porque acuérdate que cuando muere mi tía, el día que yo iba a hacer la representación, entierran a mi tía y de allí yo me voy a la iglesia a hacer el personaje de Jesucristo, pues. Entonces yo andaba así también todo triste, pero yo creo que eso también a mí me ayudó a transmitir la tristeza, que fue que yo digo, bueno, bendito sea la muerte de mi tía, pero que bueno, ya por lo menos en ese aspecto se me hizo muy fácil transmitir la lloradera y la broma, más bien yo creo que eso fue lo que hizo que lloraba la gente, pues porque yo me veía en la cara de triste así Bueno, que estaba sufriendo. Es que verdaderamente cuando por ejemplo, los actores en una obra de teatro o cuestión, en esos casos,
a juro tiene que recordar un momento, algún momento de su vida, un momento de tristeza, lógicamente, para tu poder, oye, poder expresar verdaderamente esa expresión, digamos, expresión corporal, sentimiento de tristeza, que yo diría que es una de las más difíciles, ¿no? No sé ustedes, pero son es difícil, inclusive si te toca también llorar, ¿no? Que eso por lo menos en teatro es una de las partes más difíciles, y cuesta. Más que todo en teatro, porque por ejemplo, supongamos que en la parte de televisión se maneja lo que es la parte del corte, ¿no? Que pueden, oye, corte y de repente le colocan quizás un poquito de agüita, unas goticas en los ojos y se puede manejar así, pero en teatro no, como tú corte, oye, ya va, que me voy a echar un poquito de gotica aquí para que se me vean las lágrimas, ¿no? O sea, en teatro. Eso teatro en ese Ajá. sentido. Sí, no, ahora, ahora sí, pasemos a la parte de las anécdotas. ¿Qué anécdotas tienen ustedes? Josian, dale, habla, cuéntanos. It goes boom,